La ansiedad no es simplemente una emoción pasajera. No es solo ese nudo en el estómago antes de hablar en público o ese miedo indefinido que aparece sin motivo aparente. Para Freud, la ansiedad es un síntoma profundo, una señal de que dentro de nosotros algo se está rompiendo, una lucha interna entre lo que deseamos, lo que tememos y lo que creemos que debemos ser. El yo, ese centro de nuestra conciencia, el mediador entre el deseo y la realidad, vive en constante tensión. Está atrapado entre las exigencias del ello, nuestros impulsos más primitivos y caóticos, y las restricciones del superyo, nuestra conciencia moral, formada por normas sociales, educación y expectativas. Cuando estos dos polos entran en conflicto y el yo no consigue manejarlo, la ansiedad aparece como una advertencia. Pero la mente humana es sabia. No quiere que te enfrentes de golpe a esa verdad cruda y dolorosa que se esconde en el inconsciente. Así que, ¿qué hace? Crea mecanismos de defensa, estrategias invisibles que usamos para protegernos de aquello que no podemos tolerar. Y lo más impactante es que lo hacemos sin darnos cuenta. La represión, por ejemplo, es uno de los más comunes. Guardamos en lo más profundo de nuestra mente recuerdos, deseos o emociones que consideramos inaceptables. Pero lo reprimido no desaparece. Permanece activo, empujando desde abajo, generando malestar, provocando ansiedad, síntomas físicos, sueños intensos o incluso enfermedades psicosomáticas. Otro mecanismo es la proyección. Aquello que no aceptamos de nosotros mismos, lo vemos en los demás. Si no queremos aceptar nuestra propia agresividad, decimos que el otro es agresivo. Si sentimos celos, pero nos resulta vergonzoso admitirlo, afirmamos que ella está celosa de mí. Proyectar es una manera de liberar esa tensión sin hacernos responsables de ella. También está la racionalización. Nos inventamos explicaciones, lógicas para justificar decisiones que en realidad fueron tomadas por motivos emocionales o inconscientes. Decimos, yo no quería ese trabajo después de haber sido rechazados. Decimos, estoy mejor solo tras una ruptura dolorosa. Y aunque esas frases parecen protegernos, en el fondo solo camuflan el dolor real que no hemos procesado. Freud decía que los mecanismos de defensa son necesarios, son, en cierto modo, lo que nos permite seguir funcionando. Pero cuando los usamos en exceso o de forma rígida, nos alejamos de nosotros mismos. Creamos una imagen falsa de lo que somos. Y esa desconexión, esa falta de coherencia entre lo que sentimos, pensamos y mostramos, es uno de los grandes generadores de ansiedad en la vida moderna. Entonces, ¿cuál es el camino? El primer paso es tomar conciencia, observarnos con honestidad, preguntarnos, ¿qué estoy evitando sentir? ¿Qué partes de mí estoy tratando de esconder? Solo cuando enfrentamos lo que hemos negado, podemos liberar la ansiedad que nos oprime. Freud no buscaba que viviéramos sin conflictos, porque el conflicto es parte de la vida, pero sí creía que podemos vivir con más conciencia, más comprensión y más libertad interior. Y eso comienza cuando dejamos de tenerle miedo a nosotros mismos. Imagina que tu mente es como una casa con muchas habitaciones, algunas iluminadas y otras completamente oscuras. Las habitaciones iluminadas son lo que sabes de ti mismo, lo que reconoces, lo que aceptas, lo que muestras al mundo. Pero en las habitaciones oscuras viven esos deseos, traumas, impulsos y recuerdos que has encerrado porque no sabes cómo lidiar con ellos. Los mecanismos de defensa son las cerraduras que ponemos en esas puertas oscuras.
Son un intento del ego por protegerte, por mantenerte seguro. Pero esa seguridad tiene un precio. Uno de los mecanismos más fascinantes y peligrosos es la negación. Nos negamos a ver una realidad dolorosa. Fingimos que no pasa nada cuando claramente algo está mal. Nos repetimos que todo está bien cuando por dentro estamos quebrados. Negar puede darnos alivio momentáneo, pero también nos vuelve ciegos ante lo que necesitamos cambiar. La formación reactiva es otro recurso del ego. ¿Alguna vez has sentido odio por alguien, pero te has forzado a mostrar amabilidad extrema? ¿O has sentido envidia, pero finges admiración? Esto no es solo hipocresía superficial. Es un mecanismo inconsciente que transforma un sentimiento inaceptable en su opuesto para que sea más tolerable. Luego está la regresión. Cuando las tensiones nos superan, podemos volver psicológicamente a etapas más tempranas de nuestra vida. Un adulto que, ante una pérdida, se encierra en sí mismo, llora como un niño o busca que otros lo cuiden. No es debilidad, es una forma del ego de buscar refugio en lo conocido. La identificación es también una defensa poderosa. Asumimos rasgos de alguien más para sentirnos más fuertes o protegidos. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando alguien que ha sido víctima se vuelve agresor, o cuando una persona frágil se convierte en una copia de quien teme para no sentirse inferior. No podemos olvidar la sublimación, quizás el más noble de todos los mecanismos. En lugar de reprimir o negar nuestros impulsos, los transformamos en algo productivo. La ira se convierte en arte, el deseo en creatividad, el dolor en compasión. Para Freud, esta era la prueba de que el ser humano puede transformar su conflicto interno en algo útil, hermoso y valioso. Pero aquí está lo crucial. Todos estos mecanismos, si bien son herramientas naturales de nuestra mente, no deben convertirse en una prisión. Cuanto más inconscientes sean, más poder tienen sobre nosotros. Y cuanto más poder tienen, más ansiedad generan, porque no estamos viviendo nuestra verdad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes vacío sin razón aparente? ¿Por qué repites patrones que sabes que te hacen daño? ¿Por qué te cuesta tanto confiar, amar, relajarte o tomar decisiones? Muchas veces, la raíz de estas dificultades está en un mecanismo de defensa que opera en silencio. Comprender estos mecanismos no es un ejercicio intelectual, es un acto de liberación. Porque cada vez que identificas uno en ti, estás un paso más cerca de tomar el control, de dejar de reaccionar automáticamente y empezar a responder con conciencia, de dejar de temer a lo que hay dentro de ti y comenzar a integrarlo con compasión. Freud no ofrecía soluciones rápidas ni fórmulas mágicas. Su propuesta era más profunda: conocerte a ti mismo, atreverte a mirar al inconsciente y descubrir que dentro de ti no hay monstruos, sino partes heridas, reprimidas, que solo buscan ser vistas y aceptadas. La ansiedad no aparece de la nada. No es simplemente estar nervioso o preocuparse demasiado. Para Freud, la ansiedad es la señal de que algo está ocurriendo en las profundidades de tu ser. Es el grito silencioso del inconsciente, la alarma de que una verdad reprimida quiere salir, de que una emoción no resuelta está tocando la puerta de tu conciencia. Hay distintos tipos de ansiedad según Freud. La ansiedad realista, que es una reacción natural frente a un peligro externo. La ansiedad neurótica, que nace del temor a perder el control de nuestros impulsos reprimidos. Y la ansiedad moral, que surge del conflicto entre lo que deseamos y lo que creemos que deberíamos ser o hacer en base a las normas del superyo. ¿Has sentido alguna vez que todo está bien en tu vida, pero por dentro algo te oprime, como si una sombra invisible te siguiera?
Esa es la ansiedad neurótica. No es racional, no responde a un peligro concreto, pero se siente real. Puede manifestarse como miedo constante, insomnio, irritabilidad o una necesidad compulsiva de controlarlo todo. Es como si el inconsciente empujara desde abajo y el ego intentara sostener la fachada con todas sus fuerzas. Pero aquí está la clave. Cuanto más reprimimos nuestras emociones y pensamientos, más fuerza gana la ansiedad. Cuando intentas evitar sentir dolor, tristeza, enojo o culpa, esas emociones no desaparecen, solo se esconden y regresan de formas disfrazadas. Un ataque de pánico, una crisis existencial, una adicción o un estado de vacío constante. Los mecanismos de defensa actúan como un ejército fiel que intenta mantener al inconsciente bajo control. Pero cuando el ejército se agota, cuando ya no puede contener lo que empuja desde dentro, la ansiedad emerge como un volcán, incontrolable, desbordante, desconcertante. Sin embargo, Freud no veía la ansiedad como un enemigo a destruir. Al contrario, la entendía como una señal útil, un faro que indica que algo dentro de ti necesita atención, necesita ser mirado. La ansiedad te dice: deja de correr, escúchame, estoy tratando de protegerte, pero tú me ignoras. Y es entonces cuando se vuelve terapéutico reconocerla, no como una maldición, sino como una guía. La ansiedad puede ser la puerta de entrada al autoconocimiento. Puede llevarte a descubrir qué emociones has negado, qué heridas no has sanado, qué verdades no te has permitido sentir. Cuando comienzas a observar tus síntomas, tu tensión en el pecho, tus pensamientos repetitivos, tu necesidad de huir o controlar, como mensajes simbólicos, empiezas a transformar tu relación con ellos. Ya no son monstruos que te persiguen, sino mensajeros de tu interior. Freud nos enseñó que enfrentarnos a nuestro inconsciente requiere coraje, porque allí vive lo que evitamos: la pérdida, el deseo, la rabia, la sexualidad, la muerte. Pero también es allí donde habita la posibilidad de una libertad profunda. Una vida donde tus decisiones no están marcadas por traumas ocultos, sino por una conciencia clara y despierta. La ansiedad no es el fin del camino, es el comienzo de una exploración, un llamado a dejar de fingir que todo está bien y empezar a construir una relación auténtica contigo mismo, a reconocer tus mecanismos de defensa no para eliminarlos, sino para entenderlos, porque en el entendimiento hay liberación. Cuando la ansiedad amenaza con desbordar, el ego se defiende, y lo hace de una manera que la mayoría de nosotros ni siquiera nota, activando mecanismos de defensa. Estas estrategias psicológicas no son conscientes, no las eliges de forma deliberada. Surgen como una reacción automática para protegerte del dolor emocional, del conflicto interno, del caos del inconsciente. Freud identificó varios de estos mecanismos, y cada uno nos dice mucho sobre cómo nos relacionamos con nuestras emociones más profundas. Uno de los más comunes es la represión. Aquí, el ego esconde una emoción o recuerdo doloroso en el inconsciente. No lo olvidamos porque no fue importante, sino porque fue demasiado doloroso para aceptarlo. El problema es que lo reprimido no desaparece, simplemente actúa desde la sombra. Otro mecanismo es la proyección. En lugar de aceptar que sentimos rabia, celos o miedo, lo proyectamos en los demás. Criticamos a alguien por ser egoísta, cuando en realidad estamos luchando con nuestra propia necesidad de poner límites. Acusamos a otros de lo que no podemos aceptar en nosotros. Es una forma de limpiar el espejo, sin mirar nuestro propio reflejo. También está la negación, que es rechazar por completo una realidad que duele.
alguien que ha perdido a un ser querido y actúa como si nada hubiera pasado, o una persona que vive en una relación destructiva, pero se convence de que todo está bien. La negación evita el colapso momentáneo, pero nos aleja de la verdad y del proceso de sanación. La racionalización es otro mecanismo sutil. En lugar de sentir la emoción, la disfrazamos con lógica. Decimos, no me llamaron porque están ocupados, cuando en el fondo sentimos abandono. Usamos la razón como barrera para no sentir el dolor emocional. Pero esa barrera también impide que conectemos con nuestra autenticidad. Está también la formación reactiva, donde actuamos de forma opuesta a lo que realmente sentimos. Alguien que siente envidia por el éxito de otro, pero exagera su amabilidad con esa persona. Es un disfraz emocional que el ego usa para no enfrentar su contradicción interna. Y por supuesto, el desplazamiento, donde redirigimos una emoción hacia un objetivo más seguro. Estamos enojados con nuestro jefe, pero gritamos a nuestra pareja. Nos sentimos impotentes con la vida, pero discutimos con el camarero. Es como canalizar la tensión a donde menos daño creemos que hará, aunque muchas veces el daño se queda dentro de nosotros. Freud nunca dijo que estos mecanismos fueran malos. De hecho, son necesarios. Sin ellos, el ego colapsaría frente a la presión del inconsciente. Son adaptativos, pero también pueden convertirse en cadenas invisibles que nos mantienen lejos de nuestra verdad. Porque cuando los usamos constantemente, evitamos mirar dentro y evitamos crecer. El camino no es eliminar los mecanismos de defensa, sino reconocerlos, saber cuándo estamos negando, proyectando, racionalizando. Ese acto de conciencia, aunque incómodo, es el primer paso hacia la libertad emocional, porque solo cuando reconoces cómo te proteges, puedes empezar a sanar lo que estás evitando. La ansiedad nos muestra que hay algo más allá del síntoma. Y los mecanismos de defensa nos muestran cómo hemos aprendido a sobrevivir emocionalmente. Al unir estas piezas, empezamos a reconstruir una nueva relación con nosotros mismos, más honesta, más profunda, más humana. La ansiedad, aunque incómoda, es un síntoma con propósito. No es tu enemiga, no es un castigo, es un mensaje. Es la forma en que tu inconsciente te susurra, o a veces grita, que algo dentro de ti necesita ser visto, sentido, comprendido. Cada vez que la ansiedad aparece, está revelando una tensión interna no resuelta. Una contradicción entre lo que sientes y lo que permites sentir. Entre lo que deseas y lo que te permites desear. Freud decía que, donde estaba el ello, debe advenir el yo. Es decir, que la única manera de evolucionar emocionalmente es traer luz al inconsciente. Y eso solo es posible cuando dejamos de huir de la ansiedad y empezamos a escucharla con valentía. Porque la ansiedad no quiere destruirte, quiere empujarte a crecer. En la superficie sentimos angustia, inquietud, insomnio, pero en el fondo hay heridas antiguas que buscan ser reconocidas. Hay partes de ti que han sido reprimidas, silenciadas, negadas. Tu verdadero yo no está ansioso, está esperando que dejes de esconderte, que dejes de usar máscaras, que dejes de protegerte tanto y te permitas sentir y vivir con autenticidad. Los mecanismos de defensa no son errores. Fueron tus salvavidas cuando no sabías nadar, te protegieron cuando eras muy joven o vulnerable para enfrentar el dolor. Pero ahora, como adulto, tienes el poder y la responsabilidad de mirar más allá de ellos, de preguntarte, ¿qué estoy evitando? ¿Qué parte de mí necesita ser amada en lugar de silenciada? La ansiedad deja de ser enemiga cuando se convierte en puerta de entrada al autoconocimiento. Cuando ya no la ves como algo que hay que erradicar, sino como un maestro que te guía hacia adentro.
porque cada síntoma tiene una historia, cada defensa tiene una raíz, y cada emoción oculta tiene algo que enseñarte. En este viaje interno, no se trata de alcanzar la perfección emocional, ni de eliminar todo el malestar. Se trata de reconectarte contigo, de cultivar una relación más honesta con tus emociones, de permitirte estar triste sin avergonzarte, de permitirte sentir rabia sin reprimirla, de observar tus mecanismos sin juzgarte. Se trata, al final, de rehumanizarte. Freud no nos dio respuestas fáciles. Nos ofreció una linterna para explorar lo que más tememos, nuestro propio mundo interno, y es allí, en lo profundo de ese mundo, donde encontrarás tu libertad. Así que la próxima vez que sientas ansiedad, detente, respira, escucha. Quizá no necesites una solución inmediata. Tal vez lo que necesitas es valor para sentir, claridad para observar y compasión para aceptarte. Porque el ego se defiende, sí, pero también puede abrirse, y cuando lo hace, el alma florece.